Bueno chicos, continuando con la solución del examen, vamos a terminar la parte 1 en la cual llegamos hasta este resultado de la desviación estándar. Sin embargo, hay una duda que me estaban comentando, era que al momento que usan su calculadora, el valor que les va a salir en la varianza es 42.66 y en la desviación es 6.53. ¿Por qué varía con lo que yo he hecho? Lo que pasa es que yo he jalado estos datos, por ejemplo, en el valor de la media, el monto es de 14.8333. Entonces, como tiene esos decimales, genera una variación. Sin embargo, al momento que yo lo calculo, que está en esta parte, lo que yo hago es en la calculadora colocar los montos redondeando, ¿no? Que sería 7.835 menos el 30 por 14.83, lo considero hasta esa parte nada más, por ese mismo dato, y todo eso entre 29, ¿no? Y luego la raíz, que sí es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que es 6.53. Y también en el examen lo que nos piden es interpretar este valor de la desviación. La desviación estándar normalmente es un valor que nos indica cuán dispersos o cuán alejados están los valores que hemos rescatado, que son estos de acá, ¿no? Cuán dispersos están esos valores respecto de la media que hemos calculado, que es 14.83. Entonces, en interpretación, lo que vamos a considerar es 6.53 es el valor de dispersión en la cual están los datos respecto, bueno, en este caso es respecto de la media, ¿no? O también se podría interpretar como 6.53 es el valor de cuán alejados están los datos respecto de la media. Esa sería su interpretación. Y con eso ya se estaría terminando el primer ejercicio. Ahora, el otro ejercicio nos indican los siguientes datos, nos dan esta pequeña tabla, en la cual podemos ver que ya nos están indicando los límites. Estos límites que nosotros hemos tenido que calcular, nos lo están dando como dato. En este caso sería los límites inferiores, sería 10, 15, 20, 25, 30. Y en el otro sería 15, 20, 25, 30, 35 hasta 40, ¿no? Que son las bonificaciones. O sea, los límites son bonificaciones. Y nos indican el número de empleados. O sea, ya nos están contando cuántos empleados hay en este rango de bonificaciones y en este otro y en este otro, ¿no? O sea, nos están dando el valor del FI. Nos están dando todos los FIs. Ahora, el caso nos dice, un empresario desea repartir unas bonificaciones entre sus empleados en base a la categoría y productividad de los mismos. Dicha distribución quedó de la siguiente forma. ¿Ya? La primera parte nos dice graficar el histograma y el polígono de frecuencia. Vamos a ir con esa primera parte. Yo he pasado esa tabla de esta forma para que sea más visible. Ahora, para armar un histograma o un polígono de frecuencia, trabajamos con el plano cartesiano. En este caso, en la parte de arriba, ponemos siempre las frecuencias. Y en la parte de acá, ponemos los límites. ¿Ya? O sea, en el eje Y van las frecuencias y en el eje X van los límites. Ahora, hemos colocado estratégicamente estos datos aquí, ¿no? Porque llegan hasta el 40, entonces 40 es el último valor. Es decir, el rango 10 hasta el rango 15, el rango 15 hasta el 20 y así sucesivamente hasta el 40. Y las frecuencias que están acá lo vamos a colocar de menor a mayor en esa forma. Ahora, ¿cómo se grafica el histograma? Lo que tenemos que hacer es interpretar cada uno de los límites con su respectivo FI. Es decir, de 10 hasta 15 en ese intervalo, ¿cuántos empleados hay? 5. Entonces aquí ubico este primer intervalo que es 10 hasta 15 y lo voy a graficar hasta 5.
Vamos a ponerle un color ahí. Listo, hasta el valor 5. El siguiente intervalo sería de 15 hasta el 20, que es el siguiente rango. De 15 hasta 20 hay 7 empleados. Entonces lo colocaremos hasta acá. Ya. Ahora, para que se diferencie un poco, vamos a colocarle esto. Ya está. Ahora, en el rango 20 hasta el 25, y así vamos a ir con cada uno de los demás rangos. De 20 a 25 nos dicen que hay 14 empleados. Entonces de 20 a 25 hay 14 empleados. Ya, de 25 a 30 vemos que hay 13. Sería hasta acá. De 30 a 35 hay 2. Solamente se hace esa parte. Y de 35 hasta 40 va hasta el 9, que es más o menos hasta acá. Entonces continuamos con lo demás. A este gráfico de barras que se ha obtenido en base a los intervalos o a los límites y sus respectivas frecuencias se le denomina histograma. Es decir, ya hicimos la gráfica del histograma. ¿Ya? Esto lo pueden hacer en su cuaderno igual. Lo pueden dibujar a mano. Ahora, ¿cómo dibujo el polígono de frecuencia? El polígono de frecuencia no es nada más que la unión de los puntos medios que hay entre cada barrita. Es decir, en esta barrita, en el centro, vamos a ubicar un punto medio. Y así vamos a hacer con las demás barras. Y luego tenemos que unir con rectas esos puntos. La gráfica que nos resulte de esa unión es el polígono de frecuencia. Vamos a apoyarnos de unas gráficas. Vamos a apoyarnos de unas gráficas chiquitas. Ya está. Punto medio. Punto medio. Eso ustedes ya lo hacen a mano, pues, ¿no? Van a dibujar un punto medio entre cada barra, justo en el centro. Ya está. Ahora, lo que vamos a hacer es unir con una recta cada uno de los puntos. Comenzamos entonces. Siempre se comienza desde la parte de abajo hacia el primer punto. Ahí va el primero, luego vamos a hacer el segundo. Lo vamos a ubicar mejor así. Luego tenemos el tercero. Y así sucesivamente vamos a ir ordenando, mejor dicho, vamos a ir uniendo los demás puntos, ¿no? Ustedes en su cuaderno ya lo hacen mucho más bonito en la hoja. Esto es solamente un bosquejo nada más. Pero esa es la forma en la cual se hace el polígono de frecuencias. La unión de los puntos medios nos da ese valor, o esa gráfica mejor dicho. Ya está. Entonces esta gráfica que se ha dado de forma escalonada, estas líneas, es el más conocido polígono de frecuencia. Entonces ustedes pueden indicar con una flechita que las barritas son el histograma y estos de acá, esta gráfica que se dio con las líneas, es el polígono de frecuencia.
y eso es lo que nos piden en la primera parte. Todavía no hemos calculado nada, simplemente esto se hace con la tabla que te dan. Necesitas los límites y los f, o la cantidad de datos que te dan. Ahora dice, entre el promedio, la moda y la mediana, ¿qué medida de estas tres explica mejor la información anterior? O sea, la información anterior habla sobre las gráficas, pues, ¿no? Justifique por qué. Si nos damos cuenta, el gráfico de barras lo que nos indica, y esto ya es a criterio de cada uno, algunos pueden considerar que es la media, que es la mediana o que es la moda. Tienen que ya justificar cada uno por qué. Es un criterio que ya lo maneja cada uno. En mi caso yo puse que la moda es la que explica mejor esta información, porque aquí lo que yo tengo con esta tabla, yo podría saber cuál es el mayor dato, el de mayor valor, que es este de aquí, el valor 14. Es decir, 14 empleados es la mayor cantidad de trabajadores que van a recibir una bonificación, la cual está entre 20 y 25. Entonces, esta información a primera impresión lo que me dice es ese dato, y se supone que la mayor cantidad de datos hace referencia a la moda. Si lo vemos desde esta gráfica, también lo que podemos ver es que hay una barra que es la que sobresale más a diferencia de las demás barritas. Es decir, 14, ¿no?, es el valor que más predomina en comparación con los demás datos. ¿Pero qué significa 14? 14 es el dato más frecuente, y eso significa moda. Entonces, lo que yo podría poner aquí es que la moda es el valor que hace referencia a la mayor cantidad de datos, que hay de una información. En este caso, como se habla de bonificaciones y de empleados, lo que podríamos decir también es que 14 empleados concentran la mayor cantidad de bonificaciones de la empresa. Estas bonificaciones se encuentran entre, como hablamos de cientos de dólares, que es la unidad de las bonificaciones, que se encuentran entre 20 y 25 cientos de dólares. ¿Correcto? Si ustedes gustan, pueden hacer el cálculo de la moda. No es necesario. Pueden usarlo de repente para afianzar más su justificación de por qué es moda. Y en el caso de que elijan mediana y promedio, tal vez tengan que completar toda la tabla para que puedan saber cuál es el valor de la mediana o de la media, y ustedes ya encontrarán un valor o una justificación de qué les indica ese dato, ¿no? Como la pregunta es más objetiva y nos dice qué medida explica mejor la información anterior, es decir, esta tabla o esta gráfica, a simple vista, a mi criterio, lo que me indica es la moda, porque nos menciona que hay una cantidad más alta de empleados que va a recibir una bonificación, y eso hace referencia a la moda. Esta es la justificación que yo coloqué en el examen, y bueno, ese es el valor que yo puse, pues, ¿no? Entonces con eso ya estaría solucionado la parte B, y la parte A, que es de la gráfica, ¿no?
En el caso de que quieran calcular cuánto es el valor de la moda, tendrían que hacer la fórmula respectiva, pues, ¿no? Bueno, entonces ya con eso se concluye la solución del primer ejercicio del examen y el segundo, ¿no? Que era este de acá.